Bueno, pues arrancamos esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con un concepto fundamental, ¿no? Sola Escritura. Efectivamente, un pilar de la Reforma protestante. Vamos a ver qué significa exactamente, cómo se relaciona con cómo se formó el Nuevo Testamento, basándonos en los materiales que tenemos. Eso es, la idea de la Biblia como la autoridad máxima y suficiente. Claro, porque esto marcó un antes y un después, históricamente hablando. Fue una diferencia clave con la Iglesia Católica, que añade la tradición. Una divergencia fundamental, ¿sí? Pues nuestra misión hoy es desgranar esto, la doctrina, los matices. ¿Cómo se ve desde aquí el tema del canon bíblico y el contraste con la visión católica? A ver qué sacamos en claro. Vamos a ello. Entonces, sola Escritura. ¿Qué dice, para empezar? Afirma que la Biblia tiene toda la verdad necesaria para salvarnos y vivir como cristianos. Importante el matiz de necesaria. No dice que esté ahí toda la verdad científica o histórica al detalle, ¿eh? Exacto. Sino la verdad esencial en cuanto a fe y práctica. Y la autoridad, según esto, viene de Dios mismo. Directamente de Dios. No de la Iglesia como institución que la valide. Es la guía infalible, la única. Pero ojo, que aquí hay una distinción importante que a veces se lía un poco, ¿verdad? Sí, crucial. Diferenciar sola Escritura de solo Escritura no es lo mismo. A ver, explica eso. Sola Escritura, como la entendían los reformadores, es autoridad suprema. La última palabra la tiene la Biblia, pero no significa que sea la única ayuda. Vale. Admite credos, confesiones, la sabiduría de la tradición eclesiástica, siempre que estén subordinados a la Escritura y no la contradigan. Entendido. En cambio, solo Escritura sería más bien una postura, a veces más individualista, que rechaza casi cualquier otra guía o autoridad. ¿Una especie de yo con mi Biblia y nada más? Algo así, simplificando mucho. Sola Escritura valora más la interpretación comunitaria e histórica, siempre bajo la palabra. Es un matiz clave. Tiene lógica. Y si volvemos un poco a la historia, siglo XVI, la Reforma reacciona en parte contra esa doble autoridad católica, ¿no? Escritura y tradición. Y contra la dificultad de acceso a la Biblia para el pueblo llano, claro. Luego ya el Concilio de Trento, pues reafirma la postura católica. Sí, pero para entonces ya había pasado algo importante. Lutero y otros ya habían traducido la Biblia. La pusieron al alcance de la gente. Revolucionario. Totalmente. Y es interesante, fíjate, mirar incluso más atrás. Los padres de la Iglesia, los primeros teólogos. ¿Qué decían ellos? Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Casi nada. Una frase potente. O Crisóstomo, que hablaba de la suficiencia del Nuevo Testamento. Y cuando ellos usaban la palabra tradición, sí, a menudo no se referían a una fuente separada de revelación que añadiera cosas nuevas, sino más bien a la enseñanza apostólica original, la fiel. Como el marco correcto para leer la Biblia, digamos. Exacto. La corriente de interpretación fiel a la fuente, consistente con la Escritura misma, no algo paralelo o superior. Vale, muy claro. Entonces, volviendo al Nuevo Testamento, ¿cómo se decide qué libros entran y cuáles no, desde esta perspectiva de sola Escritura? Pues la idea no es que la Iglesia creara el canon, o que diera autoridad a los libros. Sino que reconoció los libros que ya eran inspirados por Dios, que ya tenían esa autoridad divina por sí mismos. un proceso de discernimiento, más que de decisión. Precisamente. Figuras como Atanasio, allá por el siglo IV, o los sínodos de Hipona y Cartago. Lo que hicieron fue, en gran medida, formalizar un consenso que ya existía. Un reconocimiento de lo que las iglesias ya usaban y aceptaban como palabra de Dios. Exacto. Y para ese reconocimiento se fijaban en ciertas, señales o criterios. ¿Cómo cuáles? Pues, a ver, tenía conexión con los apóstoles o su círculo cercano. Eso es la apostolicidad. Lógico. Su contenido encajaba con la fe cristiana fundamental ya recibida, la ortodoxia. También clave. Y había sido aceptado y usado ampliamente por las iglesias, la catolicidad, en el sentido de universalidad o uso generalizado. Vale, criterios bastante objetivos, por así decirlo. Sí, pero sí añadía algo más. Subjetivo, si quieres, pero fundamental. El testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso exactamente? La idea de que el propio Espíritu Santo obraba en los creyentes para que pudieran reconocer la voz de Dios en esos textos. Una especie de autoautentificación. Autopistia, creo que se llama. Eso es, autopistia. Como cuando reconoces una voz familiar. El texto mismo resuena con autoridad divina para el que tiene fe. Entendido. Y aquí es donde choca frontalmente con la perspectiva católica, ¿no? Claro. Para el catolicismo, escritura y tradición son dos fuentes de revelación.
inseparables. Y además necesitan una autoridad infalible, el magisterio, para interpretar ambas y definir el canon. Exacto. Definición que se hizo de forma solemne en el Concilio de Trento, incluyendo los libros deuterocanónicos, que los protestantes no incluyen en su canon del Antiguo Testamento. Y la crítica que hacen desde el catolicismo a sola escritura es un poco, bueno, si no tienes esa iglesia infalible, ¿cómo puedes estar seguro de que has elegido los libros correctos? ¿Quién te da esa certeza? Es la gran pregunta, sí. Y la respuesta desde sola escritura es que la certeza no viene de la institución que hace la lista, sino de la naturaleza de los libros mismos. Porque son inspirados por Dios. Exactamente. Argumentan que Dios mismo guió todo ese proceso de reconocimiento a lo largo de la historia, aunque fuera a través de personas falibles. O sea, la confianza está en la palabra y en el espíritu que la confirma, no en el intermediario humano infalible. Eso es. La autoridad es inherente al texto inspirado, no conferida por una declaración eclesiástica posterior, por muy importante que fuera ese reconocimiento histórico. Muy bien, pues creo que vamos perfilando la idea. Resumiendo mucho, sola escritura defiende la Biblia como autoridad suprema y suficiente para la fe. Una autoridad que viene de Dios, que la Iglesia histórica reconoció. Y que los creyentes pueden experimentar por el Espíritu. Y muy importante, no es lo mismo que solo fide, esa visión más aislada. Fundamental esa distinción. Vale, y para terminar, como siempre, dejamos una idea ahí flotando. Pues mira, si aceptamos esa idea de la autopistia, esa cualidad de autoautenticación de la Escritura que el Espíritu permite reconocer, Sí. la pregunta es, ¿qué es exactamente esa cualidad? Que tiene un texto que hace que resuene con autoridad divina para el creyente, más allá de la historia o de la aprobación oficial. Una pregunta sobre la naturaleza íntima de la palabra de Dios. Ahí queda eso para reflexionar.